¿Qué tal mis hermanos y mis hermanas? Esto para mí es una alegría poder volver a llegar a sus hogares a través de estos medios virtuales de comunicación. Tengan paciencia, yo sé que ya se está dando una apertura gradual y como Iglesia Pedregal también lo vamos a hacer en grupos más pequeños y con medidas, no lo vamos a hacer tan ampliamente, pero en su momento lo vamos a estar haciendo. Por el momento están más bien dispuestos para estar colaborando con los grupos Gosén. Quiero darles una serie de enseñanzas y quiero que ustedes sean muy juiciosos y muy juiciosas. No solo la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Pedregal, sino a todos los amigos y amigas que van a escuchar esta serie de enseñanzas. Hace unos días estuve dando una serie de enseñanzas sobre la oración y te invito a que veas los cultos anteriores o también las puse en mi canal El Pregonero, puedas escuchar las enseñanzas que di de la oración. Di 3 enseñanzas de la oración: Maestro, enséñanos a orar, el Abba Padre y los 6 niveles de acercamiento de un intercesor. La oración es muy importante, no basta con orar, sino con saber orar. Y esta fue una serie de 3 enseñanzas, pero el Señor por su Espíritu también me puso para enseñar también una serie sobre la palabra. Mi hermano, las 2 cosas más importantes para un creyente son la oración y la palabra. Y por eso quiero que como iglesia estemos muy fundamentados. La Biblia habla en el libro de Jeremías, capítulo 23 y el capítulo 29, cómo Dios exhortaba a los profetas de ese tiempo. Y Dios les dice que tiene que ver la paja con el trigo. Si hubieran estado en mi secreto, les hubieran hecho saber mi palabra. ¿Sabes qué está diciendo el Señor en estos capítulos? Que hay un pueblo que está siendo alimentado de pura paja. Hay un dicho popular, al menos aquí en Colombia, que cuando una persona habla cosas que no tienen sentido, dice está hablando paja. Pero eso está en la Biblia. Bíblicamente es un concepto real. Dios le dice a los profetas, ustedes están hablando paja. Hay una iglesia que está alimentada solo de paja. Ahora, lastimosamente, no me preguntes nombres, no me digas personas. Más bien yo te voy a decir, si tú eres un estudiante de las Escrituras, si tú eres una persona que realmente está apasionado por las Escrituras, vas a poder distinguir quién habla paja y quién habla palabra de Dios. Y esto es un deber de nosotros, fundamentar la iglesia, no en pilares endebles, sino sólidos como la palabra del Señor. Por eso es que yo te quiero dar esta serie de enseñanzas y están basadas en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 12. Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 12. No lo voy a leer ahora, pero tú lo vas a tener como texto de referencia para esta serie de 3 enseñanzas que vamos a dar, como te lo dije. ¿Y qué es lo que sucede en Lucas? Jesús, en su ministerio, hubo 3 momentos muy definitivos. Unos momentos que fueron claves para desarrollar el propósito de Dios y el ministerio de su vida. El primer momento definitivo fue vencer las tentaciones en el desierto. Si Jesús allí no hubiera vencido la tentación, el reino no podría establecerse. Pero allí se lo aprendí al pastor Alberto Rosero y no lo había mirado de esta forma. Jesús en algún momento dijo, si el hombre fuerte no fuere atado, no se pueden saquear los bienes de la casa. El hombre fuerte, el que tenía el imperio de la muerte en la raza humana, ¿dónde fue atado? Allí en el desierto, porque por vez primera una persona en el cuerpo de cualquier hombre pecador, pero fue el primero que ya no pecó, y eso lo vuelve una autoridad sobre todo lo que podía venir sobre la vida. Entonces, un momento crucial en la vida de Jesús fue la tentación en el desierto. El otro fue la negación de su yo en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, como algunos estudiosos dicen. Jesús en realidad no murió en la cruz. La muerte real de Jesús fue en el Getsemaní, cuando le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y la tercera ya la consumación de esa negación, que fue la cruz. Yo sé que hubo otros momentos básicos. La niñez, la adolescencia de Jesús, dice la palabra que crecía en gracia para con Dios y con los hombres, en estatura, en sabiduría. Fueron momentos cruciales. Pero si yo fuera a mirar la vida de Jesús, hay tres momentos muy cruciales. Y uno de ellos fue la tentación en el desierto. Ahí se iba a definir el destino y el futuro del reino de Dios. Y cuando el reino, precisamente por eso, cuando Jesús vence la tentación, empieza a decir: el reino de los cielos se ha acercado, porque ya no había alguien que pudo vencer al rey de este mundo. Yo me quiero centrar en este pasaje de Lucas capítulo 4, versículos 1 al 12, para hablar esta serie de enseñanzas sobre la importancia de la palabra. Iglesia, por favor, ahora más que nunca debemos valorar la palabra, tenemos que fundamentarnos en la palabra. Y yo quiero darte las tres enseñanzas en tres frases. La primera es: no solo de pan vivirá el hombre. Esa es la que te voy a enseñar hoy. La segunda enseñanza es: escrito está. Y la tercera enseñanza: escrito está también. Estas son las tres series de enseñanzas que te quiero dar para que entiendas el valor de la palabra. El no solo de pan vivirá el hombre. El segundo, el escrito está. Y el tercero, el escrito está también. Entonces, empecemos con esta primera verdad que yo hoy te quiero enseñar. Nota que Jesús, en el pasaje de Lucas, sobre todo el capítulo 4, versículo 4, en su primera tentación, el hambre le estaba acosando. Dice la palabra: tuvo hambre. Y entonces todo su cuerpo, todo su ser corporal, toda su naturaleza humana pedía saciar apetito. Uno de los apetitos más intensos y agudos que puede tener el ser humano es el hambre. Y todo su ser clamaba: ¡hey, quiero comer! Aprovechando esa necesidad y esa debilidad, es cuando el diablo le ofrece pan. Ahora, el problema no era el pan. El pan, uno diría, pues, de calmarle el hambre a una persona que tiene hambre, darle pan, no hay ningún problema. El problema no estaba en el pan. El problema era que si Jesús obedecía a el diablo en que convirtiera las piedras en pan, entonces automáticamente el diablo seguía siendo el rey de este mundo, porque entonces Jesús, en su naturaleza humana, se iba a someter al diablo, le iba a hacer caso. El problema no era comerse un pan. De hecho, Jesús después sació su hambre. El problema era no hacer caso a lo que el diablo le proponía. Y nota lo lindo que Jesús dice acá. Y ya te dije, esta será la segunda charla: escrito está. ¿Qué significa el escrito está? Pero nota lo que Jesús dice, apelando al pasaje de Deuteronomio capítulo 6. Jesús dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este texto lo hemos leído de una manera muy superficial. Lo hemos memorizado, todo el mundo lo recita, pero yo me hago una pregunta: ¿habremos entendido la profundidad de esta frase que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Mira, mi hermano, te lo voy a decir de una manera sencilla y escueta, si vale la expresión. La palabra de Dios no es una opción en tu vida. Así como tú tienes que comer. Es que comer no es una opción. Tú no te levantas una mañana y dices: ve, voy a ver si, cómo no, a no ser de que ese día vayas a ayunar. Ya si vas a ayunar es otra cosa. O a no ser de que de pronto no haya alimento y pues no se tenga que comer, pues hay que buscar la comida. Pero en términos generales, la comida no es una opción. La comida se tiene que comer. Es obligatorio comer, porque si no, te mueres. Mi hermano, la Biblia es así. Leer la Biblia no es una opción. Leer la Biblia no es simplemente un ceremonialismo religioso, un ritual religioso. Tienes que leer la Biblia, te tienes que someter a la Biblia. Ay, pastor, ¿y por qué? Porque te mueres, te mueres. La Biblia es vida. Solo te digo, haz esta estadística.
Tú conoces cristianos y cristianas y pregúntales a ellos, ¿usted ya se leyó toda la Biblia? La pregunta es, por cada 10 cristianos, ¿cuántos te vas a encontrar que digan que se han leído toda la Biblia? O por cada 100, o por cada 1000. Si tomamos el muestreo pequeño de 1 de cada 10 personas, dice que se ha leído toda la Biblia. Significa esto que si la llevamos a un nivel más macro, el 90% de los cristianos no ha leído toda la Biblia. Es lo primero. Lo segundo es, ¿lees tú la Biblia por libros enteros o lees solamente el versículo del día o solo porciones? ¿Sabes? Vuelve y toma un grupo de 10 o de 100 personas y pregúntale cómo leen las Biblias. Y te vas a dar cuenta que solamente 2 de cada 10 personas están estudiando la Biblia por libros y no por porciones. Eso lo vamos a ver en la tercera enseñanza del Escrito está también. Pero ¿qué quiero decir? Hay una crisis en el cristianismo actual para leer la palabra. Pregúntale a un cristiano normal, ¿cuántos versículos se sabe de memoria? Te lo aseguro, yo lo he hecho. No te pasa de 20 versículos. No te pasa de 20 versículos. Y dicen, no, es que no tengo memoria, todas estas cosas. Entonces yo les digo, sí, pero te sabes canciones completas. Te sabes de pronto teléfonos de tus amigos completos. Te sabes series completas. Te has aprendido, has usado tu memoria para otras cosas, pero no para la palabra de Dios. Y eso también lo vamos a ver en las segundas charlas sobre el escrito está. Vamos a mirar estas dos cosas, el escrito está y el escrito está también. Tenemos que volver a la palabra, porque volver a la palabra es cuestión de vida. Y te lo voy a explicar de esta forma. Hay un mensaje, yo solo te lo digo así general, algún día te lo compartiré. Dios en código binario. Para los que saben de sistemas, saben que los sistemas operan solo con 0, 1, 0, 1. 0 es nada, 1 es presencia, 0 es ausencia, si lo fuéramos a tomar espiritualmente hablando. El 0 es el vacío, el 1 es el valor. Así se mueven los sistemas, pero lo mismo sucede en el mundo. Escucha lo que te voy a decir. Tú tienes 2 opciones de vida. Dios es en código binario. Dios es frío o caliente. Dios es en Dios no se aceptan otros términos. Eres cabra o oveja, camino ancho, camino angosto, bien o mal. Con Dios no se maneja 3/4. Dios es un Dios de sí o no. El mundo actual quiere introducir el relativismo, interpreta la verdad, acomódala a tu manera. No, Dios no es así. O le crees o no le crees. O escoges el camino de la vida o escoges el camino de la muerte. Mira, y entonces hablando de esto, ahí es donde yo te quiero dejar toda la enseñanza de esta serie es en el caminar de tu vida, hacia dónde va tu vida. Ojo pues, en el caminar de tu vida, hacia dónde va tu vida. Y utiliza la sílaba va, vanidad o valoración. Es el título de esta serie de enseñanzas. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Vanidad o valoración? Tú lo puedes ver en el gráfico. Porque solo hay 2 opciones. No hay más. O estás en la vanidad o estás en la valoración. Estás en la vida o estás en la muerte. Estás en el sistema divino o estás en el sistema de la serpiente. Mira, te lo voy a decir. Dice en el primer libro de Samuel, libro primero de Samuel 12:21, cuando Samuel estaba dando consejos al pueblo, él ya estaba terminando su ministerio y dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. El consejo que daba a Samuel al pueblo es, su vida tiene 2 opciones, o está regida por la vanidad o está regida por la verdad. Por eso, ¿hacia dónde va tu vida? ¿Hacia la valoración que da la verdad o hacia la vanidad que da la mentira? Y entonces él dice, él pone a escoger. ¿Qué van a escoger? Es lo mismo que yo te digo a ti hoy, mi hermano, mi hermana. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Qué rige tu vida? ¿De qué te está llenando? Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Y nota aquí lo que te quiero decir.
Es muy importante porque ahí te voy a decir el segundo título de esta enseñanza. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Vanidad o valoración? Y entonces, renacidos por transfusión genética. Ese es lo que puse ahí en paréntesis, renacidos por transfusión genética. Y pon atención a lo que dice primera epístola de Pedro, capítulo 18 en adelante. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Recuerda que Samuel decía lo mismo a ese pueblo, se van a ir tras la vanidad que no aprovecha, no sirve. Y dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego dice el versículo 22 y 23. Deberías leer todo el capítulo de 1 de Pedro 1. Pero dice el 22 y el 23. Habiendo purificado, subraya esa palabra, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nota, cuando se obedece a la verdad, se purifica el alma. No olvides esos conceptos. Y no olvides el concepto de la sangre, rescatados por la sangre. Mediante el Espíritu, nota, obedeciendo la verdad mediante el Espíritu. No te olvides de estas dos cosas, la palabra y el Espíritu. Es importante para el concepto que te voy a decir. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, con el amor entrañable y de corazón puro. Y ojo a esto, siendo renacidos. Es otra palabra que quiero que subrayes. Siendo renacidos, no de simiente. Otra palabra para subrayar. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi hermano, subraya simiente, subraya renacidos, subraya palabra, subraya sangre del Cordero, subraya obedeciendo a la verdad. Esto es clave. Te estoy hablando del concepto de que la palabra es vida, no solo de pan vivirá el hombre. La palabra es más que una lectura. Te voy a decir por qué. Porque en el huerto del Edén, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea bajo un sistema, la obediencia a la verdad. Pero en el huerto del Edén, entonces la serpiente introduce un veneno. Nota, el veneno que introduce la serpiente es diferente al veneno de las serpientes. Usted me dirá, pastor, ¿cómo así? Sí, las serpientes siempre han existido. No creas que la serpiente se arrastra después del pecado. No, si tú miras Génesis 1:25, siempre habían serpientes que se arrastraban. La serpiente es otra cosa y el veneno de la serpiente es otro. Porque el veneno de la serpiente consiste en esto, y eso está en Génesis capítulo 3, 1 al 8. La serpiente coge y le dice a la creación de Dios: el Dios que ustedes tienen les dio una orden, les dio una palabra, pero yo les digo, cuestionen la palabra. Yo les digo, no es así como debe ser. Ese es el veneno de la serpiente. El veneno de la serpiente te introduce no en una verdad absoluta, sino en un relativismo. Y cuando el hombre cuestiona la verdad de Dios, cuando el hombre cuestiona el absoluto de Dios, entonces automáticamente se coloca en la vanidad, en el vacío de la vida. Como te dije al principio, el Dios en código binario 0-1. Cuando tú estás en Dios, eres uno, valor. Pero cuando dejas que el sistema de la mentira entre en ti, te colocas en cero, vacío. Por eso es que Samuel le decía, no sigan la vanidad, apártense de la vanidad, porque esto no sirve para nada, porque esto no aprovecha ni libra. Y por eso Pedro dice, habiendo sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Mira, la vanidad no consiste simplemente en cosas, sino en un sistema de pensar. La vanidad significa tratar de llenar tu vida con cosas que no llenan. En la Biblia hay todo un libro dedicado a la vanidad, que si no se leyera la última parte de ese libro sería el libro más frustrante, y yo diría sería el manual de un suicida, y es Eclesiastés. En Eclesiastés vas a ver un hombre que sabemos que fue Salomón, tuvo plata, riqueza, placer, todo, y él trató de llenar su vida con todo lo que tú y yo ni siquiera tenemos, y él termina diciendo vanidad de vanidad, esto es vanidad.
Pero sabes, él termina diciendo, nada me llena, nada me satisface, ni la alegría, ni el dinero, ni el placer, ni nada. Pero todo el libro de Eclesiastés fue escrito solo para 4 versículos. Y ahí donde eso lo vamos a ver en la tercera charla del escrito está también. Muchos leen solo la parte, pero no ven el total del libro. El libro todo de Eclesiastés fue escrito solo para el versículo, capítulo 12, versículos 11 en adelante. Cuando él dice el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, palabra, porque esto es el todo del hombre. Leer la Biblia no es solo deporte, es vida, es el todo. Te lo voy a decir en lo que yo te estoy diciendo. Si tú eres un buen estudiante de la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver en nosotros 2 enseñanzas, tú estás en el valor de la vida. Pero si tú no estás llenando tu vida de la palabra de Dios, tú estás en la vanidad de la vida. Eres 0 o 1. Estás vacío. Hay solo paja en ti o hay verdad en ti. La palabra es lo único que va a pesar para el día del juicio. La serpiente en el Edén introduce un cuestionamiento a la verdad. Y como te estaba diciendo, una cosa es el veneno de la serpiente y otra cosa es el veneno de las serpientes. No lo confundas. Una cosa es las serpientes que se arrastran, otra cosa es el veneno de la serpiente, que es cuestionar la verdad y volverla relativa. En el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 10, sucedió un incidente bien interesante. El pueblo de Dios se rebeló, desobedeció a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y entonces fueron mandadas unas serpientes físicas con veneno físico. Y el veneno las estaba matando. El pueblo fue donde Moisés, y Moisés clama a Dios. Y Dios da un método de salvación algo ilógico. Eso sería otro tema. Pero, ¿sabes? Dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y levántala en una asta. Y el que mira la serpiente de bronce, el veneno de la serpiente perderá su efectividad. ¿Sabes qué hizo Dios en ese sistema salvífico de Números capítulo 21? Está contrarrestando el veneno de una serpiente con la fe, y precisamente utiliza otra serpiente, la serpiente de bronce. Fue interesante. Estoy seguro que hubo gente que dijo: qué método tan bobo, yo no voy a mirar la serpiente. Y muchos murieron. Ahora la pregunta es: ¿quién fue el tonto? ¿O el Dios que inventó un método tan fácil de salvación? ¿O el que no quiso aceptar un método tan fácil de salvación? Lo mismo digo para hoy. He hablado con profesores de universidad. Me dicen: es la estupidez más grande decir que un hombre murió en la cruz y todos sus pecados fueron perdonados solo por creer en él. Yo le digo: es el método de Dios. Tú verás si lo aceptas o no. Y si te pierdes, Dios no fue el tonto, fuiste tú, que por no aceptar un método tan sencillo te moriste en tus pecados. Pero mira qué te estoy diciendo. Son 2 sistemas. Vives en la vanidad de tu mente, en la vanidad heredada de tus padres, en la vanidad que se tomó en el Edén, una vida sin palabra, vacía. O vives en la valoración que te da Jesús. Pero aquí es donde quiero ir terminando con esto. La valoración de Jesús consiste en 3 cosas. Consiste en la redención por su sangre. Segundo, en la regeneración por su espíritu. Y tercero, en la continua vida por la palabra. Nota esto. Son las 3 cosas eficaces. Dicho de una forma, la serpiente inyectó en nuestra sangre genética equivocada. Y como la serpiente inyectó en nuestra sangre genética equivocada, ¿qué es lo lógico que hay que hacer? Transfusión. Hay que cambiar la sangre. Cuando alguien es mordido por una serpiente, hay que meterle el antídoto en la misma sangre. Pues tu sangre y mi sangre, por la raza caída después del primer Adán, teníamos genética pecadora. Y para la única manera para salir de ese sistema de vanidad, la vanidad de nuestros padres, la vida vacía, como hablaba Samuel de los ídolos y todas estas cosas, hay que volver a la sangre del Cordero. Tenemos que refugiarnos bajo la sangre del Cordero. No puedes vivir en tu sangre y en mi sangre, es en la sangre de Él. Pero ¿cómo se incorpora uno a la sangre del Cordero? No es simplemente creer: sí, yo creo que Jesucristo murió por mí. No, tienes que hacer 2 cosas. La primera es depender 100% del Espíritu Santo. Y número 2,
estar lleno 100% de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted me dirá, pastor, ¿cómo así? Te lo voy a explicar. Primera de Juan capítulo 3, antes de esto, Juan capítulo 3 versículos 14 al 16, dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nota, como la serpiente de bronce fue levantada, así el Hijo del Hombre fue levantado. Está poniendo la misma similitud: serpiente en el huerto del Edén, serpiente en el desierto y serpiente de ahora. Pero tú y yo tenemos dos opciones: hacia dónde va tu vida, hacia la valoración o hacia la vanidad. Y luego dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer paso para un envenenado por la vida de la vanidad, del cero, de lo que parece que es y no es mirar a la cruz, es mirar a Jesús. Es decirle: necesito tu sangre, porque mi sangre está envenenada. Y entonces es mirar a la cruz, es humillarme, es decir: te necesito, mi Señor. Yo no puedo, tú sí. La diferencia de la religión te dice: tú tienes que hacer. El Evangelio te dice: tú no puedes hacer. Es Cristo en ti. Entonces es el primer paso. Pero el segundo paso, entonces, ¿qué hay que hacer? Ya no es solamente Jesús y mirar a Jesús, sino depender de quién levantó a Jesús. Para eso sería otra predicación, Romanos capítulo 8, que significa andar en el espíritu y en la carne. Después yo te lo explicaré en otra serie de enseñanzas quizás. Pero mira, es decirle al Espíritu Santo que Él vivificó el cuerpo mortal de Jesús, que vivifique mi cuerpo mortal. Entonces ya es depender 100% del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:11, si aquel que levantó a los muertos, a Cristo Jesús, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Nota qué está haciendo aquí. Aquí hay una resurrección de muerte a vida. El que había sido envenenado por el sistema de la serpiente, ahora está moviéndose en la valoración por la sangre del Cordero, siendo rescatado no con oro y plata, como dice Primera de Pedro. Entonces hay una transfusión de sangre, digámoslo así. Hay una transfusión genética. Ya me estoy moviendo no en mi sangre, sino en la sangre del Cordero. Pero para hacerlo, yo necesito del Espíritu Santo. Tú no puedes solo ni sola. Es imposible. Y mira, te voy a leer 2-3 textos más para terminar. 1 Juan capítulo 3 versículos 8 y 9 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, esto es clave, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hay dos personas en el mundo: los que son del diablo y los que son de Dios. Los que están envenenados en la vida vacía, sin valor, en la vida de la vanidad, que tienen el veneno del Edén. O los que están acogidos a la cruz del Calvario, a la sangre del Cordero, los que miraron a Él. Y entonces ahí recibe el Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y la sangre y el Espíritu Santo regeneran la naturaleza. Es lo que dice Juan capítulo 3. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo es regeneración genética. Y la regeneración es el que no naciere de agua y el Espíritu. No entremos en detalles, pero estos dos términos son el Espíritu Santo y la palabra. Agua y espíritu, palabra y espíritu. Entonces mira cómo ocurre la redención de un individuo. En la sangre envenenada, en la genética de la mentira, la vida de la vanidad, la valoración en cosas que no llenan, se cambia por la verdad de Dios, la palabra de Dios. Se cambia por la palabra de Dios. Y la palabra deja de ser un libro con letras. Y la palabra se convierte en simiente de Dios en ti. Mira, la palabra simiente de la raíz, te voy a mostrar y ahí tú vas a ver la palabra original en griego. Es esperma. Esperma. De ahí es donde se utiliza la palabra en español para espermatozoide. Pero también la palabra esperma, esa palabra tiene tres sinónimos: semilla, semen y simiente.
Entonces cuando dice la simiente de Dios permanece en él, tú puedes poner la semilla de Dios, la simiente de Dios, el esperma de Dios está allí. ¿Y sabes qué? Dios tiene dos espermas para producir la nueva vida que habla Génesis 3. Perdón, la nueva vida que habla en Juan capítulo 3. El que no naciere de nuevo, para que haya un nacimiento tiene que haber un esperma que produzca la vida. No puede haber nacimiento sin esperma. Y el primer Adán murió por el pecado, porque se dejó envenenar por la serpiente. Pero viene el segundo Adán, que es Cristo, según Romanos capítulo 5. Y el segundo Adán, entonces con su sangre nos redime, la transfusión genética. Y entonces nos habilita para que el Espíritu Santo esté en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Puedes ir a mi canal El Pregonero y escucha un pregón que di, que somos templo del Espíritu Santo, no palomera. No es que el Espíritu Santo va y viene. Yo fui sellado por el Espíritu Santo de la redención. Está en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce vida. Tú me dirás, si es así, a María la embarazó y produjo la vida de Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que el Espíritu Santo, así como produjo la vida de Jesús en María, el Espíritu Santo también lo puede hacer porque es la simiente de Dios. Pero la segunda simiente, lo vimos en 1 Pedro 1:23 y lo vimos aquí también, es la palabra de Dios. Cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra produce vida. Jesús dice en Juan capítulo 15 versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús dice en Juan capítulo 6 versículos 68, dice que, 63, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en Juan 6:68 Pedro dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y el capítulo 6 de Juan habla de que así como se dio el maná en el desierto para vida, así el Hijo del Hombre da ese maná. Mi amigo, mi amiga, la palabra de Dios es más que un libro con letras. La palabra de Dios es más que una lectura de libro que tú haces. Es el pan para vivir. Termino con esto. Tú frente al pan tienes tres opciones. No comes el pan, medio comes el pan o te llenas del pan. Si no comes, inevitablemente morirás. Muchos dirán, no me he muerto y no leo la Biblia. Es que no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual. Muchos cristianos están muriendo porque no tienen palabra de Dios. Tienen más televisión, internet, Facebook que cualquier otra cosa. La segunda cosa es, puede que no te mueras, pero te debilitas, te desnutres. Ese es el gran porcentaje. Hay muchos cristianos desnutridos porque están alimentados solamente de paja espiritual, de comida barata, versículos independientes. Y eso, la desnutrición tarde que temprano también te matará. O eres uno que te alimentas de la palabra de Dios, que estás renacido por la palabra de Dios. Sabes que es el pan, comes de la palabra como comes del alimento. Esta es la primera parte. Es no solo de pan vivirá el hombre. Para esta enseñanza, tu vida hacia dónde va. La vanidad o la valoración. Regeneración por transfusión genética, según lo que vimos en 1 Pedro capítulo 1, 18 y 19. No te pierdas las otras dos enseñanzas. Que Dios te continúe bendiciendo y la paz de Dios esté en tu vida.